Vamos ahora a temas más agradables que tienen como protagonistas a las niñas, los niños y los jóvenes de la ciudad, porque esta noche se encuentra con nosotros Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y él nos va a invitar y a los menores a la 13ª edición del concurso infantil y juvenil de cuento que organiza el instituto para conocer pues qué opinión es la que tienen los menores de 9 a 17 años sobre la Ciudad de México, la capital del país, y también viene a invitar a los jóvenes a participar en el concurso de arte en graffiti Espacio que incluye. Consejero, pues qué gusto recibirte en Capital 21, muchas gracias por acompañarnos. Félix, dos concursos fantásticos, y digo que nos involucran no solo a los niños, porque los papás de los niños también de alguna manera participamos en él. Así es. ¿En qué consiste el concurso ya? ¿13 años? Ya, pues ya llevamos 13 años con el concurso. Buenas noches, Félix. Bienvenido, consejero. 13 años en la edición del concurso de cuento infantil y juvenil, es decir, son dos categorías diferentes totalmente, y el concurso pues consiste en que narren cómo les gustaría ver su ciudad, cómo les gustaría la Ciudad de México. El año pasado recibimos uno de los ganadoras, un concurso, un cuento en el cual hablaba sobre un alcalde que le dolía la muela y que entonces que para saber cómo resolucionar el dolor de muela hizo un concurso con la ciudadanía, llamó a las concejalas, a los concejales para ver cuál era la queja que tenía, y era un tema de desafecto con la democracia. Entonces la niña o el niño que ganó este cuento, la verdad es que muy con una creatividad e imaginación de tipo pues exquisita, pues nos narra y nos lleva cómo ve la realidad de su ciudad. Y esta vez, pues bueno, en el 13º concurso, pues lo que buscamos precisamente aquellas niñas, aquellos niños que tienen algo que contar de cómo les gustaría ver su ciudad, pues desde luego pues plasmarlo en un cuento en las categorías que están. Los premios pues, son muy atractivos, son tablets para las niñas y los niños, entonces pues está fenomenal. Y pues el otro pues también es el concurso de graffiti ya para los no tan menores, que está para los de 18 hasta 29 años de edad, y la idea que queremos es que se incluya en el espacio público, es decir, que sensibilizan a las personas a través de su arte con las personas que tienen los grupos en situación de vulnerabilidad de la Ciudad de México, que son migrantes, mujeres, comunidad LGBTI, migrantes en retorno, afrodescendientes, pues toda la gama que tenemos que incluir a nuestra democracia, la toma de decisiones, y justamente pues el arte en graffiti es que ellas plasmen a través de este arte pues la sensibilidad en un espacio que incluya a todos estos grupos. Dos concursos diferentes, Juan, consejero, pero lo menciona muy bien, que incluyen la visión de dos perspectivas, los niños y los jóvenes, y que además nos invitan también a la reflexión, porque ellos muchas veces ven los problemas sociales de una perspectiva que los adultos no nos damos cuenta y tienen mejores propuestas. Sin duda alguna no tienen el vicio al menos que nosotros tenemos como ya personas que estamos inmersos en estos temas. Consejero, háblanos un poco sobre las categorías de cada uno de los concursos, y a mí me queda una duda, el de graffiti. ¿Van a pintar en los muros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, o dónde se va a llevar a algo cabo? Mejor que eso, Juan. A ver, cuéntame. El tema del concurso en graffiti, que dicho sea de paso, es el más próximo al cerrar este 3 de mayo, el viernes. Bueno, lo que buscamos es que nos manden unos bocetos primero de cuál es el arte que quieren expresar. Se van a calificar la originalidad, la técnica, desde luego, la inclusión, de qué manera están plasmando la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad. Habrá un comité, un jurado, que serán personas del gremio, desde luego nosotros no tenemos esa experiencia para calificarlos, y una vez hecho eso, lo que se va a hacer es darles un estímulo económico, le irán de 35,000, 25,000 y 15,000 pesos, pero lo más importante es que van a plasmar su arte en las calles de la Ciudad de México, no es en el instituto. Estamos en pláticas con algunas alcaldías para que en lugares icónicos de la Ciudad de México ahí queden plasmada su obra. Bien. Y muy importante porque también visten a las colonias de la capital con su expresión, con su arte, y ahí está el llamado y los premios atractivos a contribuir, a mejorar la ciudad. Yo si pudiera pintar de esa forma, la verdad es que sí lo haría. ¿Quiénes son sujetos? Cuéntanos las categorías en cada uno de los concursos y, bueno, quiénes son sujetos a participar en él, y cuál es el trabajo de nosotros los papás en el concurso infantil, porque de alguna manera ayudaremos a los niños a registrarse. Pues sí, sin duda alguna. En el caso de los cuentos infantil y juvenil son 3 categorías que tenemos: de 9 a 11 años, luego de 12 a 14 años y la última de 15 a 17 años. Estas son las 3 categorías. La participación de los padres y las madres, abuelas, tías, tíos, es muy fácil. Dejar a los niños, darles los estímulos y la creatividad para que ellas y ellos se pongan
a escribir de cómo un cuento de cómo ven la realidad en su entorno, en su sociedad, cómo la cambiarían en un espacio pues mucho más creativo, liberal para los niñas y niños. Recuerdo una consulta infantil, una niña que me acerqué con ella, le pregunté, una niña quizá de 8 años, cuál era su opinión respecto a la ciudad, y dice, quiero verla con más colores. Entonces, bueno, pues a partir de esa creatividad, más colores, pues crear una historia, un cuento. Y aquí, pues bueno, pues las categorías son estas 3 también. Habrá primero, segundo, tercer lugar por categoría, y pues los premios son las tablets también. El jurado, en este caso, el concurso de cuento infantil y juvenil, es la Escuela de Escritores Mexicanos. Ahí las y los escritores integrantes de esta escuela, pues serán los que den el visto bueno de quiénes son los primeros y segundo y tercer lugar. Y previo a que se puedan llevar estas tablets, que ya están muy familiarizados con ellas, consejero, las redes sociales del instituto, porque ahí también están las bases para que los puedan consultar, que nos recuerde, para que todos los que nos están viendo, los jóvenes, los niños y los papás de los niños, pues los alienten para poder participar. Así es, muchas gracias, Felipe. Pues fíjate que sí, en las redes sociales está @ISM, en Twitter y en Facebook también está ISM, y en el portal institucional del instituto, que es www.pin.ism.mx. Ahí están las bases de los 3 concursos. Pues estaremos esperando las inscripciones para el cuento infantil y juvenil. Tienen hasta el 24 de mayo para el concurso de arte en grafiti espacio, que incluye hasta este viernes a las 5 de la tarde, ya sea que lo hagan de manera presencial o lo hagan de manera digital. Pues ahí está la invitación, ¿no? Todavía hay muchísimo tiempo para inscribirse a este concurso, para animar a los niños a escribir un cuento que tenga que ver con la capital. Consejero Mauricio Huesca, pues un gusto como siempre recibirte. Muchas gracias por darnos a conocer este importante concurso. Gracias a ustedes.